El increíble secreto de la niña que, tras 12 años de servidumbre, reveló su sorprendente herencia. Ana, con apenas 17 años, había sentido el peso de la servidumbre más de lo que cualquier adolescente debería. Desde que su madre la había dejado al cuidado de la familia Arreola, había vivido entre finos muros y elegantes muebles, pero nunca había sido parte del mundo de los ricos. Sueños de ser doctora llenaban su mente mientras frotaba el suelo brillante de la cocina o atendía las necesidades de la anciana que cuidaba. Aquella mañana, tras la muerte de doña Elena, Ana se encontró sola frente a un desván polvoriento que había sido prohibido siempre. Un impulso la llevó a cruzar el umbral, y su corazón latió rápido al ver aquel lugar olvidado, un espacio que albergaba secretos, recuerdos de quienes habían pasado antes que ella. Mientras hojeaba objetos cubiertos de polvo, su mirada se topó con un viejo cofre desgastado. Con manos temblorosas, lo abrió y encontró documentos amarillentos que revelaban un legado familiar oculto. Sus ojos se agrandaron al leer que sus nombres estaban allí, firmados en papeles que describían la verdadera propiedad de una valiosa finca que los Arreola tomaron de su familia. La revelación le provocó un torbellino de emociones, esperanza, rabia y miedo. ¿Debería reclamar lo que le pertenecía por derecho? La idea la consumía, pero también la llenaba de dudas. ¿Era correcto aspirar a más de lo que había sido su vida? Se había enseñado a sí misma que la dignidad y el honor superaban cualquier riqueza material. Ana podía oír murmullos de su madre, el eco de lecciones de humildad que siempre había abrazado. El esfuerzo y el respeto son lo que realmente cuenta, decía su madre, afianzada a su mente como una mantra. Ahora, parada ante la perspectiva de un futuro brillante, esos mismos valores la mantenían presa de su propia condición. Cada imagen de la vida que había llevado chocaba con la idea de reclamar una herencia que la sociedad consideraría un acto de traición. El pueblo que la rodeaba, con sus calles empedradas, le recordaba constantemente la lucha de los trabajadores, y, como ella, muchos se sentían atrapados en un sistema desigual. Esa nostalgia de sus vecinos, de sus vidas llenas de sacrificio, se colaba en su mente, haciéndola cuestionar si su búsqueda de justicia personal traicionaría a todos aquellos que habían estado a su lado. Mientras la inquietud crecía, la presión en su pecho aumentaba. Las burlas y miradas despectivas que había soportado la golpeaban como un tambor en su memoria. Las palabras de su madre resonaban, aunque ahora parecían un eco distante entre la urgencia de su descubrimiento. ¿Valía su futuro ese oscuro legado? Con cada segundo que pasaba, la lucha interna se tornaba cada vez más intensa. La idea de cargar con un secreto tan enorme que podría cambiar su historia la llenaba de angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana respiraba de manera irregular, las dudas atormentaban su mente. Estaba atrapada en un laberinto sin salida, donde cada decisión llevaba consigo un peso que nunca había imaginado. Mientras el silencio del desván se hacía ensordecedor, un ruido interrumpió sus pensamientos, y en un instante, la ansiedad se apoderó de ella. No estaba sola. La oscuridad la envolvía, y el eco de sus pasos resuena junto a algo más. La presión en su pecho aumentaba, mientras su mente giraba en una danza frenética, preguntándose si, ante lo inesperado, el futuro que creía tener era solo una ilusión. ¿Qué pasaría si ese secreto no solo la liberaba, sino que también desataba una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre? Ana se irguió, el corazón latiendo frenéticamente. El sonido que había escuchado parecía provenir de las sombras junto a una ventana cubierta de polvo. Una sombra se movía, distorsionando las formas en el desván, y su mente se llenó de preguntas mientras buscaba un rincón más seguro donde retener sus pensamientos. «¿Quién está ahí?», logró murmurar, su voz sonaba distante, como si no le perteneciera. Permanecía en un estado híbrido entre la curiosidad y el miedo, enfrentando la dualidad de su ser, la niña que había sido y la joven decidida a forjar su camino. De repente, la figura se iluminó con una estrecha franja de luz que se filtraba a través de una grieta en la ventana. Era un joven, algo mayor que ella, con ojos inquisitivos y una expresión seria. No estaba allí para amenazarla, sino que parecía haber estado buscando algo.
Ana sintió un impulso de conexión con él, una necesidad de compartir su carga. He encontrado algo, dijo, sin saber si debía revelar el secreto del cofre que cambiaba su destino. Pero antes de que pudiera continuar, el joven la interrumpió. ¿Eres parte de la familia Arreola?, preguntó, como si la conociera de toda la vida. La simple mención de su apellido le dio un vuelco estomacal. Ana comprendió que, en esos momentos, no solo se trataba de su herencia, sino de su identidad. ¿Qué sabes de ellos?, cuestionó Ana, guiada por un instinto que parecía más fuerte que su miedo. El joven dio un paso adelante, iluminado ahora por la luz que entraba en el desván, su rostro se tornó ansioso. Ellos han escondido un legado, uno que no solo te concierne a ti, sino a toda tu familia. Ana se sintió abrumada por la urgencia en su tono. ¿De qué hablas?, preguntó, mientras su mente la empujaba a conectar los puntos, buscando una coherencia en lo que estaba descubriendo. Una finca, sí, pero no solo eso. Hay más allá. He estado investigando y sé que había más que solo un par de documentos. Hay una historia viva que podría respaldar tus reclamos. Las palabras resonaron en su mente, cada sílaba encendiendo una chispa de coraje que había estado aletargada por tantos años. Por primera vez, Ana sintió que su autenticidad estaba en juego. No solo era cuestión de reclamar lo que era suyo, sino de decidir quién quería ser. Años de servidumbre le habían enseñado lecciones sobre la humildad, pero aquel momento le revelaba que también tenía derecho a ser fuerte. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su resolución avalada por la fuerza del peligro que se avecinaba. Debes prepararte, dijo el joven con firmeza. La lucha no será fácil. Los Arreola no dejarán que esto pase desapercibido. Pero necesitas enfrentar tus miedos y salir de la sombra de lo que te han contado. Tu legado es más grande que esa casa y su historia, deberás descubrir quién eres, realmente. Las palabras del joven resonaron en su interior, eclipsando sus dudas y miedos. Se dio cuenta de que no solo se trataba de reclamar su herencia, sino de una búsqueda personal. Ana decidió que debía prepararse para lo que vendría. Se sentía como si estuviera ante el umbral de una puerta que cambiaría su vida. El conocimiento del joven comenzó a despertar en ella habilidades y una intuición que no sabía que poseía. Reconoció que había llegado la hora de dejar atrás sus pensamientos de servidumbre y asumir el papel de la heredera que siempre había sido. Ahora estaba decidida a tomar las riendas de su vida. Cuando finalmente se retiró del desván, la ansiedad en su pecho se transformó en una nueva fuerza. Sabía que debía reunirse con el joven nuevamente y compartir sus hallazgos. Así, se alejaba del peso de su pasado, reclamando el derecho a su futuro, pero con cada paso que daba hacia adelante, una nueva sombra se cernía sobre ella. La decisión de enfrentar su legado podría ser solo el principio de algo mucho mayor. ¿Podría realmente desafiar a los Arreola y cambiar el rumbo de su vida para siempre? El camino se volvía cada vez más inquietante, y la sensación de que su historia apenas comenzaba la llenó de un temblor de determinación. Ana se despertó con la luz del alba filtrándose a través de las cortinas de su habitación, un nuevo día y una nueva realidad. Se sentía diferente, como si la noche le hubiera concedido no solo descanso, sino una visión más clara de su destino. La urgencia de descubrir la verdad sobre su familia la llevó a levantarse rápidamente, con un objetivo en mente, buscar respuestas. Al bajar las escaleras, cada peldaño se sentía como una decisión. Evitaba a los miembros de la familia Arreola, no estaba lista para enfrentar las miradas vacías, los recuerdos de su vida entera bajo su yugo. Mientras preparaba el desayuno, su mente se aferraba a lo que el joven en el desván había dicho. Esa herencia que no solo se trataba de bienes materiales, sino de una identidad que anhelaba explorar. Debía empezar a trazar su ruta. Después del desayuno, decidió entrar a la biblioteca de la familia, un lugar que había sido prohibido para ella durante años. Allí, frente a estantes llenos de polvo y libros olvidados, buscó cualquier indicio sobre su linaje. Hurgó entre las páginas amarillentas, llenas de crónicas familiares y recuerdos de otros tiempos. Lo que encontró fue un legado de secretos, y la revelación más impactante llegó en forma de una vieja carta, con el sello de la familia Arreola. La lectura de aquel documento le desbordó el corazón y las emociones. No solo descubrió vínculos irrefutables, sino también menciones de traiciones y luchas por el poder. Mientras leía, sus ojos se abrían a una historia rica y turbulenta que la conectaba con personas que jamás había conocido, pero que sentía en su interior como una parte de su ser. Era un legado manchado, lleno de triunfos y ruinas.
Necesitaba que esa historia fuera suya, no solo en papel, sino en esencia. Pero, ¿cómo podía empezar a reclamar algo que había estado dormido por tanto tiempo? Con cada dato nuevo que absorbía, Ana entendía que no podía hacerlo sola. Recordó al joven en el desván, él parecía tener la información y la determinación que ella necesitaba. Debía encontrarlo y compartir sus descubrimientos, establecer una alianza. No era solo un encuentro casual, era una llamada a la acción. Al salir de la biblioteca, su corazón palpitaba fuertemente. Ya no era la joven asustada que había conocido hasta el día anterior, ahora era algo más, alguien que se atrevía a desafiar su pasado y, por primera vez, tenía claro que el futuro estaba en sus manos. Una mezcla de emoción y terror la invadía, pero el deseo de tomar el control sobre su vida era más fuerte que cualquier duda. Ana trazó un plan. La noche anterior había comenzado a vislumbrar quién era en realidad, y ahora solo faltaba la estrategia para que el mundo convirtiera su sueño en un hecho. Se propuso hablar con el joven y concertar una reunión. Disfrutó la idea de compartir su descubrimiento, de ser parte activa en la historia que había sido enterrada. Pero también sabía que no sería sencillo. Antes de que pudiera seguir con su jornada, su mente giró hacia un dilema inquietante. Si los Arreola se enteraban de su búsqueda, sin duda no la dejarían proceder sin enfrentarse a ella. La idea de sus acciones podría desencadenar una serie de acontecimientos que pondrían a prueba su determinación. Aún así, el deseo de explorar su herencia se tornaba una necesidad vital. Mientras se preparaba para salir, una voz interior la guiaba, el momento de la verdad se estaba acercando. Una mezcla de anticipación y ansiedad le acompañaba. La búsqueda apenas comenzaba, y el camino prometía ser tan peligroso como iluminador. Ana se asomó por la puerta principal, y al hacerlo, sus ojos se posaron en una figura al final del camino. Era el joven, esperándola. Sus corazones se sincronizaron en un instante, el viaje hacia el descubrimiento y la lucha por su legado comenzaba. Pero, ¿qué sombras del pasado estarían dispuestas a enfrentar en el camino? La respuesta a ese dilema se asomaba en el horizonte, prometiendo un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. Ana respiró hondo, el aire fresco de la mañana impregnando sus pulmones. Cada paso que daba hacia el joven se sentía cargado de propósito, cada latido de su corazón resonaba con la determinación de un alma en búsqueda de redención. La figura que la esperaba, con una postura relajada pero firme, la atrajo con una fuerza casi magnética. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Cuando se acercó, el joven le sonrió de manera cómplice. Se presentó nuevamente como Marcos, un Alai cuya escritura y acciones en la sombra parecían forjar un jueves sin precedentes entre ellos. Ana sintió que la conexión era más intensa de lo que había imaginado, su mirada era la ventana a un entendimiento más allá de las palabras. ¿Encontraste algo?, preguntó, su voz apenas un susurro, pero cargada de expectativas. Ana asintió, sacando con cuidado la antigua carta que había descubierto en la biblioteca. La seguridad de sus manos y la precisión de sus movimientos delataban su creciente confianza. Marcos tomó la carta y la observó detenidamente, examinando cada rasgo del pasado familiar al que Ana había comenzado a acceder. La forma en que sus ojos se iluminaban le decía que no solo eran sus secretos los que estaban en juego. Aquí hay más de lo que crees. Lo que has descubierto puede ser la clave para cambiarlo todo, murmuró Marcos, viendo las implicaciones que ese legado podría tener. La intensidad en su voz llenó a Ana de esperanza. Sin embargo, eso también la llenó de preguntas y dudas. Su mente se encendió en un teatro de posibilidades. ¿Qué pasos debían dar? ¿Qué enemigos potenciales acechaban en las sombras? Desde aquí, podemos calcular un plan, dijo él, cortando sus pensamientos. Tú tienes el conocimiento, y yo tengo el acceso. No es solo un juego de palabras, Ana. Es tiempo de que actúes conforme a lo que eres, sugirió, con la mirada fija en ella. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué era lo que realmente era? Luchando por identificar ese nuevo ser que comenzaba a emerger, entendió que su historia estaba escrita en el vínculo de aquellos que habían luchado antes que ella. Pero también comprendió que cada elección tendría un peso y repercusiones en su nueva vida. Mientras caminaban juntos, Marcos le reveló su conexión con el linaje de la familia Arreola, una relación que Ana no había anticipado. Tu herencia no es solo un juego de poder, es una responsabilidad. Debes asegurarte de que la historia no se repita, de que el ciclo de manipulación y traiciones se rompa, le dijo mientras la guiaba. Ana sintió una presión abrumadora.
La ambición de descubrir su verdad se contraponía con la obligación de gestionar el legado que la rodeaba. Había caído en un laberinto antiguo, donde cada paso representaba un reto y un dilema moral. A medida que empezaban a formular su estrategia, la realidad se lo recordaba a cada instante: el camino hacia su autodescubrimiento incluía riesgos que podrían afectar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. El viento soplaba, y Ana entendió que había comenzado a salir de la penumbra. Pero el deseo de alzar su voz se enfrentaba a la amenaza de ser silenciada por aquellos que la habían mantenido cautiva. Motivada por sus descubrimientos, se concibió a sí misma como la heroína de su propia historia, desafiando no solo a su familia, sino a sus dudas internas. ¿Estás lista para esto?, le preguntó Marcos, su rostro reflejando preocupación y esperanza. Ana se detuvo en seco, sintiendo el peso de su respuesta. No puedo volver atrás, Marcos, respondió con firmeza. Estoy lista para enfrentar lo que venga. Así, mientras el sol ascendía en el horizonte, Ana dio un paso más hacia su destino, hizo una promesa consigo misma: nunca se detendría hasta que el eco de su verdad resonara en cada rincón del legado que le había sido entregado. Lo desconocido no era solo un abismo, era un terreno fértil donde podría florecer. Sin embargo, sentía la sombra del peligro acechante, instrucciones oscuras que podrían atar sus manos. En el rápido desgaste del tiempo, el momento de la confrontación con su historia se acercaba, y con él, la revelación de un secreto aún más inquietante que podría sacudir los cimientos de su vida y obligarla a elegir entre su sangre y su libertad. Ana observó la carta en sus manos, las palabras antiguas parecían resonar con una energía casi palpable. Marcos miraba la página y luego a ella, como si en sus ojos buscara la receptividad de una mente lista para desentrañar secretos. Ella, ahora, no solo era espectadora de su vida, era la protagonista que había estado esperando emerger. ¿Qué te dice esto?, preguntó Marcos, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Ana frunció el ceño, las piezas del rompecabezas giraban en su mente. No solo tenía que comprender su herencia, sino que debía aprender a utilizarla. La lucha de los Arreola no era solo una historia, era nuestra realidad, murmuró, ajustando su perspectiva. En ese momento, algo dentro de ella se encendió. Las palabras de su familia no eran solo la crónica de un peso que cargar, eran un legado que podía transformar. Aún así, la posibilidad de enfrentar la historia que conocía era aterradora. Lidiar con los conflictos internos causaría fracturas en ella, pero también la empoderaría. Se dio cuenta de que cada descubrimiento podría ser una herramienta de liberación o un arma de destrucción. Tu herencia llega con una carga, reflexionó, la voz de Marcos resonando en su mente. Pero, ¿qué estás dispuesta a hacer con ella? Ana tomó aire, sintiendo cómo la presión de la incertidumbre comenzaba a hacerse más palpable. Esa pregunta la colocaba en la turbulencia de su propio valor personal. No se trata solo de aceptar lo que soy, sino de decidir lo que quiero ser. Y eso lo elijo yo. La mañana se tornó más luminosa, pero las nubes oscuras aún acechaban. Sentía que el pasado intentaba aferrarse a ella, mientras que el futuro prometía incertidumbres que podía moldear a su antojo. Sin embargo, esa flexibilidad requeriría coraje y clara intención. ¿Cómo se supone que haré todo esto?, preguntó, un leve temblor en su voz. Pasito a pasito, respondió Marcos, guiándola con una mirada de confianza. Domina a quienes te han oprimido desde la historia misma. Recuerda que la fuerza no solo está en la pelea, sino en la estrategia. Ana sintió que la alarma interna aumentaba, pero no se dejaría arrastrar por el miedo. La identidad de la guerrera resurgía en ella. Tenía que aceptar el reto, la impotencia que había experimentado durante tanto tiempo se tornaba ahora en la determinación de forjar su futuro. No podía quedar atrapada en las cadenas de su pasado. Mientras formulaban un plan, comenzaron por mapear los enemigos, aquellos que se beneficiaban de las sombras en las que había estado viviendo. Cada nombre, cada rostro, representaba no solo las fuerzas opuestas, sino también las sombras de su propia historia que necesitaba confrontar. Ana empezó a hacer una lista, notando los hilos de la traición que habían tejido su legado familiar. No se trataba únicamente de venganza, sino de sanación. Un abismo de desconfianza se abrió ante ella, pero también sentía que el riesgo valía la pena. Cuando su voz resonó con firmeza al plantear las primeras opciones, la oscuridad comenzó a despejarse, dejando ver no solo su crecimiento, sino la claridad de su propósito. Estás escuchando tu voz interna,
afirmó Marcos, su sonrisa era un reflejo de la fe que había comenzado a establecer en ella. Pero hay algo más. Esto no solo es una lucha externa, es interno también. ¿Confiarás en ti misma para actuar? La sombra de la duda todavía rondaba, pero Ana se sentía más fuerte que nunca. Había un nuevo peso, y esa responsabilidad la llenaba de energía. Su camino no sería fácil, pero los obstáculos pastaban un campo fértil para su realización personal. Ana formuló su respuesta con determinación: no solo quiero confiar en mí. Quiero ser el referente al que los demás se acerquen y encuentren luz. Con el plan esbozado, sintió que ya no estaba sola en su viaje. La conexión con Marcos le proporcionaba no solo apoyo, sino también la confianza que necesitaba para alzar su voz. Pero mientras el sol comenzaba a descender, una inquietante revelación le atravesó la mente. Había un mensaje oculto en la carta que desataría una cadena de eventos aún más desgarradores que se acercaban. Estaba realmente preparada para cargar con el peso de esa verdad. La noche caía y las sombras parecían moverse de una manera inquietante, llenando los rincones de la incertidumbre. Ana entendió que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Así como había decidido enfrentar su pasado, se preguntaba ahora si podría enfrentar lo que estaba a punto de revelarse en el próximo paso de su vida. Ana no podía apartar la vista de la carta que yacía sobre la mesa, iluminada débilmente por una lámpara que emitía una luz amarillenta. Era como un portal hacia algo desconocido y, a la vez, aterrador. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la intensa anticipación de descubrir el legado que le había sido ocultado durante tanto tiempo. Debo encontrar el significado de esto, susurró para sí misma, la voz resonando en el vacío de la habitación. Todo en ella clamaba por respuestas. Aquello que se ocultaba en las letras podría liberarla o condenarla, esa dualidad la desafiaba a un nivel profundo. Seductoramente, la idea de confrontar su herencia iba más allá de un simple interés personal. Era un viaje esencial hacia su propio ser. Decidió que no podía seguir en la penumbra de la ignorancia. Al día siguiente comenzaría por investigar las historias detrás de los nombres que había listado. Quería saber cómo cada uno de ellos había influido en la narrativa familiar, en su historia personal. Ana sintió que ese esfuerzo no solo sería un ejercicio de curiosidad sino una búsqueda para conectar piezas que, al estar dispersas, la mantenían fragmentada. Durante los días siguientes, dedicó horas a leer archivos, hablar con ancianos del barrio y estudiar documentos que su familia había dejado atrás. En esa búsqueda, comenzó a comprender el valor de sus ancestros. Se dio cuenta de que habían luchado incansablemente contra adversidades que parecían insuperables, y que su historia era mucho más rica y compleja de lo que había imaginado. Unos días más tarde, inundada de información y nuevas perspectivas, se sentó con Marcos para compartir su progreso. Mi familia no solo vivió, sufrió y sobrevivió. Cada uno dejó su huella, y ahora me doy cuenta que tengo el poder de cambiar esa narrativa, afirmó, su voz vibrante de emoción y determinación. Marcos escuchó en silencio, observando cómo Ana empezaba a integrar su pasado con su presente. Ese reconocimiento es clave. Tu historia no es solo un relato, es una herramienta de empoderamiento. Lo que enfrentaron te abre una puerta a entender con más profundidad tus capacidades, respondió él, su admiración palpable. Ana sintió que la vibra en la habitación cambiaba. La antigua herencia que una vez le pareció una carga empezaba a transformarse en una fortaleza. Sin embargo, cada revelación también le traía consigo un nuevo nivel de miedo. La carga de lo que había descubierto era cada vez más pesada. Aunque el deseo de seguir adelante la impulsaba, la sombra de la traición que había notado en la carta seguía cerniendo sobre ella. La necesidad de confrontar ese aspecto la llenaba de ansiedad. La lucha por tu herencia es también una lucha contigo misma, le dijo Marcos. Debes preguntarte, ¿estás dispuesta a liberar a la chica que fue esclava de sus tradiciones y convertirte en la mujer que aboga por su propia voz? Ana meditó sobre esas palabras. La liberación personal requeriría un trabajo interior que nunca había explorado. No podía permitirse simplemente aceptar sus orígenes, debía desafiar lo que cada uno de ellos representaba para hacer su propia elección y no quedar atrapada en las expectativas de los demás. Decidió que debía planear su estrategia para cada paso a seguir. Mientras elaboraba una lista de acciones concretas, un escalofrío la recorrió. La historia de su familia podía tener tanto poder para liberarla como para atraparla. ¿Qué pasaría si al enfrentarse a ciertas verdades descubriera que algunas eran demasiado dolorosas de soportar? Ahora se preguntaba cómo residiría la verdad oculta que había sentido en esas palabras arrugadas de la carta.
La tensión anticipatoria la llevó a pensar en lo que vendría, el momento de la verdad ha de llegar. Resolvió que no se molestarían más los fantasmas del pasado. Vencerían al silencio que había sido su prisión durante tanto tiempo. Así, alzaría la voz aún más fuerte, no solo por ella, sino por todos aquellos cuyos ecos nunca se habían oído. Sin embargo, cuando por fin tomó aire y se preparó para iniciar su camino hacia el autodescubrimiento, el teléfono sonó, y el nombre que aparecía en la pantalla hizo que su estómago se contrajese. Era alguien de su pasado, una voz conocida que podría deshacer el frágil mundo que había comenzado a reconstruir. ¿Estaba realmente dispuesta a escuchar lo que esa persona tenía que decir? Ana se quedó paralizada, observando el teléfono como si fuese un objeto extraño. La vibración seguía insistente y casi parecía rimar con el latido de su corazón. Finalmente, respiró profundo, descolgó y se dispuso a escuchar. Aquella voz conocida era a la vez un eco y una advertencia. La conversación fluyó como un río revuelto. Su interlocutor, Javier, había sido una figura en su vida que se desvaneció junto con sus sueños de un futuro mejor. Ana, necesito que me escuches. Hay cosas que nunca te conté. He estado buscando respuestas, igual que tú, dijo él en un tono que mezclaba urgencia y remordimiento. Ella sintió que la traición que había detectado en la carta se volvía más real, más palpable. ¿Por qué ahora, Javier? ¿Por qué después de todos estos años? Preguntó, su voz cargada de indignación y curiosidad. Porque he entendido que no solo te quité años de vida, sino que también te robé la oportunidad de conocer lo que realmente eres. Te anclaste a mi mundo, pero hay algo más grande que eso, respondió en voz grave. Las palabras de Javier resonaban en su mente, y en cada respuesta sentía que la tensión en su interior se intensificaba. El diálogo se convirtió en un tira y afloja de verdades. Ana luchaba con sus emociones, por un lado, anhelaba respuestas, pero por otro, temía que lo que escuchara confirmara sus propios temores. Sin embargo, la necesidad de aclarar el misterio se volvió abrumadora. Es hora de confrontar mis miedos y abrazar la verdad, pensó. Tras la conversación, Ana se sentó de nuevo ante su mesa. La carta aún aguardaba, casi sonriendo, como si supiera que la verdad ya no podría permanecer oculta. Se sintió llena de determinación, y la ansiedad se transformó en un ímpetu proactivo. Preparó su espacio de trabajo a conciencia, rodeándose de papeles, fotografías, y notas. Cada estructura de su entorno representaba su nueva convicción, no habría más sombras que la limitaran. Tomó un cuaderno y empezó a plasmar sus pensamientos. Un esquema de los nombres, los eventos, las revelaciones, su mente se enfocaba en el presente, pero cada línea escrita también la llevaba hacia el pasado. Al terminar, se dio cuenta de que su búsqueda no solo era sobre su linaje, sino también sobre el autodescubrimiento. La historia que estaba construyendo con cada palabra no era un lastre, sino el cimiento de un futuro más sólido. La noche avanzaba y el silencio se adueñó de la habitación, interrumpido solo por el sonido del lápiz rasguñando el papel. A medida que los momentos pasaban, la frustración y la tristeza que Javier le había causado se transformaron lentamente en un deseo de reconexión y comprensión. Comprendía que enfrentar el pasado significaba permitir que las emociones fluyeran, como un río que desborda su cauce. De repente, un nuevo nivel de claridad se posó sobre sus hombros. Su vida había sido un mosaico olvidado, y ahora podía unir esas piezas para crear algo poderoso. Decidió que la próxima semana llamaría a Javier de nuevo. Necesitaba tanto desentrañar el pasado como establecer límites claros. Nadie podría dictar su camino al futuro, ni su historia. En el fondo de su ser, Ana sabía que este era el momento de romper cadenas, las que habían limitado su existencia durante tanto tiempo. Con un nuevo sentido de propósito, se retiró a dormir. Pero esa noche, en sus sueños no había solo oscuridad, un destello de luz emergía, prometiendo revelaciones que estaban por venir. La intriga la rodeaba y el temor comenzaba a disiparse, dejando espacio para un coraje fresco y renovado. Sin embargo, al día siguiente, cuando despertó lista para afrontar el nuevo capítulo de su vida, las redes sociales la golpearon con una noticia inesperada que podría alterar todo lo que había pensado que sabía. Había algo, un escándalo inesperado relacionado con su familia que echaba sombra sobre sus esfuerzos. ¿Estaba preparada para eso? ¿Podría lidiar con lo que el mundo exterior traería a su puerta? Ana despertó con la sensación de que el día que comenzaba podría ser un giro inesperado en su vida. La noticia que había encontrado en las redes sociales reverberaba en su mente como un eco inquietante.
La traición y la desesperación que había sentido parecían ser solo la antesala de un conflicto mayor. La herencia que había redescubierto se convertía ahora en un punto central en el escenario de su existencia. Mientras se preparaba para enfrentar el día, su mente se debatía entre múltiples pensamientos. Quería concentrarse en su búsqueda personal, pero la idea de un escándalo relacionado con su familia la mantenía distraída. ¿Podía mantenerse al margen o debía involucrarse? Se sentó frente al espejo y se observó, buscando en sus propios ojos la fuerza que sabía que debía tener. Despertar esta fuerza interior requería más que una simple decisión. Era un compromiso. A lo largo de los años, se había dejado llevar por las decisiones ajenas, arrastrada por las corrientes de otras vidas. Este momento crucial le exigía tomar el control. A medida que se abrochaba la blusa, formuló un plan. La conversación con Javier pronto se tornaría aún más esencial. Él podía dotar de matices el escándalo que surgía ante ella. En el trabajo, el ambiente parecía más denso que de costumbre. Cada comentario, cada risa compartida, se percibía como un murmullo distante. Ana lidiaba con un leve temblor de excitación y nervios al mismo tiempo. Abrió su computadora con la intención de sumergirse en sus tareas, pero su mente seguía atormentada por la incertidumbre de su herencia. Necesitaba respuestas. Tomó un café y se sintió una vez más rodeada de la rutina que había tratado de construir. Pero ahora, para ella, las tareas eran simples distracciones que le impedían enfrentar la verdad. Finalmente, la vida cotidiana dejó de ser un refugio seguro. Inspirada por su determinación renovada, decidió que no podía dejar que el miedo a lo desconocido le dictara sus pasos. Cuando la hora de la pausa finalmente llegó, Ana salió a dar un paseo por el parque cercano. El aire fresco le animaba a pensar con claridad, a desenredar las emociones que mezclaban la ansiedad y el deseo de sanar. Al caminar, se dio cuenta de que el escándalo que había emergido podría no ser el fin del mundo, sino una oportunidad para fortalecer sus raíces. Y sí, en lugar de ocultarse, decidía enfrentar lo que venía con valentía. Un impulso de determinación brotó en ella. Realmente estaba dispuesta a enfrentar el pasado. Regresó a la oficina y poco después tomó su teléfono. El número de Javier apareció en la pantalla. Su dedo titubeó en el botón de llamar por un momento, recordando la mezcla de emociones que había sentido en la conversación anterior, pero sabía que él también era parte de la clave que necesitaba. Ya no era la misma Ana que había permitido que Javier dictara su vida. La persona que lo llamaba buscaba no solo su voz, sino también la parte de su vida que había estado ausente. Era el momento de reconstruir su historia. Marcó el número y esperó con paciencia, sintiendo cómo crecían sus expectativas. La línea sonó. Al tercer timbre, escuchó la voz de Javier al otro lado. La mezcla de nervios y emoción la invadió, pero recordó su propósito. Había llegado el momento de confrontar un pasado que, aunque confuso, ahora se sentía como un terreno fértil para un nuevo comienzo. Javier, comenzó Ana con firmeza, necesitamos hablar sobre lo que ha sucedido. No puedo seguir adelante sin conocer la verdad. A cada palabra pronunciada, sentía que la ansiedad se transformaba en una fuerza interna casi palpable, un puente hacia el futuro que sabía que merecía. Mientras él respondía, un nuevo escándalo lo sacudía todo. Las revelaciones que venían con la conversación prometían alterar no solo su percepción personal, sino también la estructura misma de su identidad familiar. Ana se preparaba para lo que estaba por venir, consciente de que estaba decidida a encontrar su lugar en medio del caos. Profundas preguntas la rodeaban. ¿Qué otras verdades escondería su pasado? ¿Podría enfrentarse a las sombras que ya amenazaban con eclipsar su avance? Ella mantenía la idea clara en su mente. Era hora de desenterrar los secretos, no solo para entender su herencia, sino para renovarse, como un fénix que renace de sus cenizas. Ana respiraba hondo, sintiendo el peso de las palabras que fluyeron de sus labios como un manantial. Necesitamos hablar sobre lo que ha sucedido. La determinación estaba impregnada en su voz, pero el eco de sus dudas reverberaba en su mente. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que Javier podía revelarle? La conversación que había planeado se tornaría crucial no solo para comprender su herencia, sino también para redibujar su identidad. Mientras Javier hablaba, Ana dejó que sus palabras fluyeran a través de ella, absorbiendo cada fragmento de información. La revelación de Javier sobre su familia y su pasado destiló capas de secretos que pensaba que eran solo suyos. Su historia, enredada en un laberinto de mentiras y omisiones, la confrontó con la realidad dura que debía mirar de frente. Tu abuelo no solo era un nombre, Ana, decía Javier con voz grave.
Era un hombre influyente, y los asuntos familiares nunca fueron simples. Las palabras lo acercaban a ella, pero también generaban un murmullo inquietante en su interior. La ansiedad la empujaba hacia adelante, mientras su historia se entrelazaba con la de un hombre que nunca conoció. ¿Influyente en qué sentido? La pregunta salió de sus labios, aunque en el fondo sabía la respuesta. Poder, control, posiblemente un legado manchado. Sintió que su corazón se encogía ante la posibilidad de un pasado que no había elegido. Mientras la conversación se desarrollaba, Ana notó cómo sus propias emociones se transformaban. La ansiedad se convirtió en curiosidad, la indignación en resolución. Había llegado el momento de abrir los ojos a sus raíces, de entender el impacto que la historia de su familia tenía en ella. Este era su momento de ruptura, la oportunidad para reescribir su narrativa. A medida que Javier compartía detalles inquietantes sobre su familia, Ana comenzó a desmitificar la imagen que había tenido de ellos. Cada historia de gloria y triunfo venía acompañada de sombras. En esas sombras, ella se empezó a ver a sí misma. No era solo un simple relato de traición, era un reflejo de lucha, una búsqueda de una identidad perdida entre el legado de aquellos que vinieron antes que ella. Después de colgar, Ana se sentó con la mente saturada de información y emociones encontradas. La calma de la oficina, con su murmullo habitual, contrastaba con el torbellino interno que vivía. Una voz interior susurraba que había que actuar, que el momento de tomar decisiones ya había llegado. Pero, ¿qué decisiones? ¿Cómo elegir el camino correcto entre la lealtad a su pasado y la construcción de un futuro diferente? El día se deslizaba hacia la tarde, y con cada repaso de lo hablado, la convicción de que debía actuar comenzó a tomar forma. Necesitaba profundizar en la herencia que la conectaba con su pasado. No para ser un reflejo de los errores de otros, sino para reclamar una vida que le pertenecía por derecho. Cerró los ojos, vislumbrando un futuro donde pudiera estar en paz con su historia. Pero la revelación de Javier había dejado un rastro de fragor. ¿Y si la verdad que estaba a punto de descubrirla cambiaba todo lo que conocía? La pregunta flotaba como una nube oscura en su mente. Cuando al fin retornó a su casa, encontró el antiguo libro de su abuelo cubierto de polvo en una repisa. Abrió sus páginas con delicadeza, cada hoja tenía el poder de desvelar secretos que bien podrían cambiar su historia. El temor y la expectativa colisionaban en su pecho. Mientras pasaba las páginas, Ana sintió que se trataba de un decorado más en la obra de su vida. Estaba a punto de desvelar una verdad que no solo definiría su pasado, sino que también definiría su futuro. En el momento en que tocó una anotación que parecía especialmente marcada, escuchó un golpe en la puerta. Ese sonido resonó como un llamado inminente, una interrupción en su búsqueda. ¿Sería un nuevo aliado en su viaje o la amenaza de un antiguo enemigo? La tensión creció en su interior, anticipando lo que estaba por revelarse. Ana se detuvo un instante y respiró profundamente. Tras meses de lucha interna y descubrimiento, sentía que su vida estaba a punto de dar un giro definitivo. Las palabras de Javier seguían resonando en su mente, tejidas con la inquietud de su propia revelación personal. La figura que estaba frente a la puerta podía ser un nuevo capítulo o el eco de un pasado que aún la perseguía. Decidida, abrió la puerta y se encontró con un rostro conocido, aunque alterado. Era la abuela de Marcos, quien, con ojos llenos de preocupación, la miraba fijamente. «Ana, necesito hablar contigo». «Es urgente», dijo, su voz temblando ligeramente. Ana sintió que su corazón se aceleraba, pero la confianza que había cultivado en sí misma durante esos días le permitió mantener la calma. Hacía meses que había dejado atrás la servidumbre y las dudas, y la mujer que estaba frente a ella estaba buscando respuestas. «Pasa», le dijo, invitándola a entrar. Una vez dentro, la abuela comenzó a relatar las verdades que había descubierto sobre la familia Arreola. Habló de disputas pasadas, decisiones que llevaron a la ruina a muchos, y secretos oscuros que habían sido cuidadosamente escondidos. Cada palabra que pronunciaba parecía confirmar las inquietudes que Ana había comenzado a sospechar. Era como si todas las piezas del rompecabezas estuvieran finalmente encajando. Tu herencia no es solo material, Ana. Es también emocional y espiritual. Pero hay quienes no quieren que descubras la verdad. Tienes que estar lista, le advirtió la abuela con seriedad. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No solo se trataba de reclamar lo que le pertenecía, sino de enfrentarse a aquellos que la habían oprimido y verdugado su existencia por demasiado tiempo. No podía permitir que las sombras del pasado la retuvieran.
Había despertado fuerza y resolución en su interior, y ahora estaba lista para reclamar no solo su herencia, sino su identidad. Se sentó frente a la abuela y llegó un momento crucial donde la historia tocaba con el presente. ¿Qué debo hacer?, preguntó con determinación. La abuela sonrió, un brillo orgullo reflejándose en sus ojos. Debes revelar lo que sabes. Tu voz es tu poder. Necesitas hablar en el lugar donde otros han fallado. Te apoyaré en cada paso, afirmó, reforzando la alianza que Ana necesitaba. Con una nueva alianza forjada, Ana tomó las riendas de su vida. Comenzó a establecer conexiones en el pueblo, a buscar aliados que pudieran respaldarla en su camino hacia la verdad. Comprendía que cada encuentro podía ser un hilo que la llevaría más cerca de su legado, un legado que no solo le pertenecía, sino que también le brindaría la oportunidad de aprender de las lecciones del pasado. Empezó a convocar reuniones, a hablar con voces influyentes en la comunidad que habían sufrido las consecuencias del poder de los Arreola. A medida que se acercaba a ellos, comenzó a tejer una narrativa que resonaba con la lucha de otros, uniendo historias de resistencia y resiliencia. Cada paso que daba la acercaba más a su objetivo, la posibilidad de hacer justicia no solo por ella, sino por aquellos que habían sido silenciados. Se dio cuenta de que su historia era la historia de muchos, una lucha compartida en la búsqueda de dignidad y reconocimiento. Finalmente, llegó el día de la confrontación. Ana se presentó ante la familia Arreola, su corazón llenándose de determinación y coraje. Tenía en sus manos no solo la verdad, sino también el respaldo de quienes habían estado a su lado en esta búsqueda. Presentó su caso de manera contundente, exponiendo las injusticias sufridas por su familia a lo largo de los años. Ese momento no solo fue una victoria personal, fue la culminación de su transformación. Ana, quien antes había vivido relegada a las sombras, se erguía ahora como una figura fuerte y decidida, capaz de desafiar las injusticias del pasado. Cuando los Arreola comenzaron a tropezar bajo el peso de las verdades reveladas, ella sintió el impulso del triunfo. La sala se llenó de murmullos y sorpresa. Y Ana supo que había logrado lo que se propuso. Los ecos de su voz resonarían más allá de esa reunión, empezando a dibujar un futuro que le pertenecía. Al salir, con la luz del sol iluminando su camino, Ana supo que había conquistado no solo su herencia, sino también su lugar en el mundo. Había probado que el miedo no podía definirla, que cada batalla librada la había llevado a la realización de quien realmente era. Con confianza sólida y una identidad reconocida, comenzó a trazar un nuevo camino, uno que honraba las luchas del pasado pero que se centraba en la promesa de un futuro brillante. Mientras Ana se alejaba, la abuela de Marcos la miraba, orgullosa de la joven que se había transformado en una guerrera. Era el final de una etapa, pero el inicio de una vida llena de posibilidades, en la que sus sueños no solo eran sueños, sino realidades que estaba decidida a conquistar. Es el momento de que ustedes también tomen control de su propia narrativa. No esperen ni un segundo más para suscribirse a este canal y no perderse ninguna de nuestras conmovedoras historias. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a que más personas conozcan estas historias de superación. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre cómo deberían enfrentar sus propios retos. Y por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.